Ya. Entonces, como les decía, hoy día estamos viendo, y probablemente en clase esta semana también vieron lo que era el átomo de hidrógeno, y vamos a tomar resultados de clase solo como para darle quizá algunos valores en esta parte del auxiliar. Voy a abrir ahí algo para ir evaluando. Y eso más que nada, como entender algunos conceptos, trabajar como matemáticamente como cortitas, son recortes estas cosas con los átomos de hidrógeno, al menos cuando tomamos el átomo de hidrógeno y cuando tenemos todas las aproximaciones bonitas que podamos hacer como el átomo de hidrógeno, como que el núcleo es mucho más pesado que el electrón que está alrededor del núcleo, porque lo podemos poner en el centro, etc. Cuando no podemos hacer eso, como que tenemos que hacer un cálculo más allá, que vamos a hacerlo también en la P2, y que probablemente les va a servir para la tarea 6. Y bueno, primero vamos con la parte sencilla como esto, que es tomar los resultados de clase. Oye, si esta cuestión en la mañana, no me acuerdo cuánto es exactamente los niveles de energía. O la forma de la energía en verdad, que es lo que quiero encontrar. Ya. Entonces, el átomo de hidrógeno es su estado basal. Entonces, en el estado basal del átomo de hidrógeno, según el modelo de Bohr, ¿cuáles son? Y aquí nos preguntan un montón de cosas, y que como son un montón de cosas, no vamos a esperarles que sean muy cortitas. ¿Cuál es el número cuántico, el radio de la órbita, el momento lineal, la velocidad angular, la rapidez lineal, la aceleración del electrón, la energía potencial y cinética y la energía total? Entonces, aquí la parte A es una cuestión como de cajón, como que esto está... Chuta, no sé qué fue lo que... Esto está como dicho en el enunciado, ¿sí? Y alguien lo identifica como, por así saberlo nomás, en verdad como que no es necesario que lo sepa. Pero de aquí en adelante lo vamos a ir usando así, le vamos a ir diciendo así a estas cosas. No es específicamente cero el número cuántico del estado basal, pero es uno. Porque ¿qué significa que un átomo o un sistema esté en su estado basal? Esa es la pregunta. Un sistema está en su estado basal cuando se encuentra en el mínimo de energía, ¿sí? En la mínima energía que puede tener. Cuando sí, su energía mínima. Y no sé si lo vieron hoy o el martes en clase, y me da la impresión de que llegaron a algo de este estilo para la energía del átomo de hidrógeno, a como menos Ke al cuadrado, partido en 2 a sub b en el cuadrado, donde este a sub b es el radio de Bohr, que estaba por h al cuadrado, partido en K e al cuadrado m, donde este supongo que es la masa del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, voy a reemplazarlo acá en realidad porque no sé, en verdad no... En todo caso lo podemos dejar así porque tenemos un valor específico de cuánto es más o menos el radio de Bohr. Dejémoslo ahí, y por mientras como analicemos por qué el estado basal es n igual 1, y es porque el mínimo de energía se encuentra en n igual 1, n igual 0, supongo que no es físico, porque nos da como una energía menos infinita, ¿sí? Y no tiene mucho sentido. Entonces, el mínimo valor que puede tomar esto es n igual 1, ¿sí?
el número cuántico entonces de el estado basal. ¿Ok? Claro, cuando analicemos la energía veamos mejor qué es lo que reemplazamos ese valor del radio de Bohr. Después nos preguntan por cuál es el radio de la órbita, ¿sí? Del estado basal. Entonces, en el estado basal, ¿cuál es el radio de la órbita de esta cosa? ¿Cuál es el radio de la órbita? ¿O cómo lo calculamos? ¿De dónde podemos sacar alguna idea de cómo calcular el radio de la órbita? Cero coma cinco angstrom, por ahí. Claro, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué 0,5 angstrom? ¿O dónde lo podemos identificar, por ejemplo? ¿Cuál es la energía, por ejemplo, que tiene o quizás, lo podemos ver por la energía, lo podemos ver por la fuerza que siente esta cosa? Estamos analizando lo que hizo Bohr cuando tomó su modelo, claro, el radio de Bohr. Lo que hizo Bohr cuando tomó su modelo es decir que los electrones forman órbitas circunferenciales alrededor del núcleo, ¿cierto? Y lo que hizo después fue cuantizar el momento angular y de ahí viene la cuantización de la energía. O es una de las formas de llegar a este resultado. No sé si es exactamente lo que hizo Bohr, pero más o menos como lo vieron en clases, creo. Entonces, podríamos tomar la forma, por ejemplo, de la fuerza, igualarlo a la aceleración que tiene un electrón que está dando vuelta alrededor de un núcleo de un protón, y calcular cuánto vale el radio, que sería algo así. Entonces, la fuerza que siente el electrón va a ser menos E por KE, en realidad por el campo eléctrico que produce el electrón, o sea, el protón. El protón produce un campo eléctrico KE partido en R al cuadrado, ¿no? Y esta aceleración es V al cuadrado R, mentira, es V partido en R al cuadrado, ¿cierto? Yes. No, 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 no. ¿Se acuerdan cuál es la aceleración centrípeta de esto, cierto? V al cuadrado partido en R. Chuta, estoy mal aquí. La cuestión mecánica. Ya. Entonces esta cuestión nos da algo así. Y estoy haciendo esto y no me acuerdo cuál es la relación con la energía. La energía cinética, supongo que del V. Bueno, estas dos cosas apuntan en la misma dirección. Y esto es KE al cuadrado partido en R igual a M V al cuadrado. Entonces el radio está dado por KE al cuadrado partido en V al cuadrado. Y el V al cuadrado lo podemos obtener entonces de la energía, supongo, ¿sí? Que es uno de los resultados que teníamos por acá. Claro. Y esa energía que teníamos, tenemos que relacionarla de alguna forma con la energía cinética. Y recuerdo haber visto también otro de los resultados que habíamos tenido en clase, y era que la energía cinética está dada por menos un medio de la energía potencial, y por ende la energía potencial está dada por menos 2 veces la energía cinética, y por ende la energía está dada por U más K
o escrito en función de K menos K, ¿cierto? Yes. Menos K medio. Menos K. Ok, entonces, la energía que nosotros sabíamos que era menos KE al cuadrado partido en 2 ABN al cuadrado es igual a menos K. Uf, voy a poner un K mayúscula y esto un K minúscula, que es la constante de los campos eléctricos, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y me queda entonces K E al cuadrado es igual a 2 ABN al cuadrado es igual a MB al cuadrado medios. Y por ende, B al cuadrado es igual a K al cuadrado partido en ABM n al cuadrado. Y si estoy en el estado basal, esto es K al cuadrado ABM en el estado basal. Y por ende, nuestro radio queda igual a K al cuadrado partido en B al cuadrado igual a K al cuadrado partido en ABM, y me falta un M por algún lado, que supongo que es aquí. No me dan la unidad. Entonces, como dijo por ahí un compañero, perdón, ahí sí. Y esto sí, K al cuadrado partido en M, y reemplazo lo que tengo de B, que es K al cuadrado partido a B, M, y obtengo que el radio de Bohr, ¿sí? Y que, como bien dijo el compañero, era algo como 0,5 Armstrong. Armstrong, que es como un simbolito así, ¿cierto? O 0,05 nanómetros. Entonces, esto como me he aproximado. Ya, esto es R sub 1. La parte C nos pide entonces el momento lineal, donde el momento lineal es m por la velocidad. La velocidad la tenemos por ahí, ¿cierto? Esta cosa de acá. Ahí la tenemos al cuadrado, entonces tenemos que la velocidad algo como la raíz de E raíz de K a B partido en M. Y aquí tendríamos que empezar a reemplazar nomás cosas, o sea, evaluar más que nada. Y bueno, y esto me daría algo como, no sé en qué unidad es mejor dejarlo, pero lo tengo en sistema internacional y esto es 1,4 por 10 a la menos 29 un kilogramo por metro a la 3 medios partido en segundo.
no sé cuál es el mejor sistema de unidades en que dejarlo. Lo encontré así nomás. Y esto por 1 sobre Armstrong, o sea, sobre el radio de Bohr. Puedo dividirlo también por esto. A ver qué es lo que me da. Bueno, que sería en realidad dividir por 0,5, o sea, en realidad 0,05 por 10 a la menos 9 metros. Eso me daría, claro, algo como 1,9 por 10 a la menos 24 kilogramos por metro partido en segundo. ¿Sí? Y en verdad no sé en qué unidad es mejor dejarlo. No sé qué unidades sean buenas para un momento lineal. Electron volts probablemente por C puede ser, pero ya no lo hice. Ya. La siguiente parte nos pregunta entonces por la velocidad angular. La velocidad angular y, bueno, si tenemos la velocidad, sabemos que la velocidad angular es omega por r, y por ende, omega es la velocidad partido en r. Y teníamos la velocidad antes, ¿cierto? La teníamos acá. K e al cuadrado partido en ABM, la raíz de eso por A, dividido en el radio. O sea, 1 sobre AB o raíz de K partido en AB al cubo M. ¿Sí? Y tenemos entonces la velocidad angular. No quiero seguir evaluando, me alata como evaluar el número. Al menos después en la última pregunta, donde de verdad vamos a necesitar como entender los órdenes de magnitud, lo podemos hacer. Acá manipulemos nomás un poco las ecuaciones. La rapidez lineal. Ya esa ya la teníamos, la habíamos sacado antes y era esta cosa que habíamos calculado en la parte A para encontrar, o en la parte B para encontrar el radio. ¿Sí? F, la aceleración del electrón, y la aceleración está por puedo escribirla como b al cuadrado partido en r, o como está acá, que sería raíz, mentira, esto está al cuadrado, entonces k e al cuadrado partido en ab m por el radio, que es ab. Entonces tengo la aceleración, que es k e al cuadrado partido en ab al cuadrado m. Y lo último, las últimas tres cosas que son la energía potencial y cinética. Delante calculamos la energía cinética, ¿cierto? Que bueno, es mv al cuadrado. Eso teníamos, ¿cierto? O teníamos menos la energía, pero está bien, es lo mismo, mv al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado, k e al cuadrado ab
m por la masa. Entonces, la energía cinética K al cuadrado partido en ABM. Además tenemos que U, mentira, K era menos 1/2 de U, y por ende U igual a menos 2K, y eso sería menos 2K al cuadrado partido en AB, y creo que no tiene un M acá, ahí me pasé el M. Tendría entonces el U, y finalmente la energía CG F, la energía la tenemos de la parte A, en donde habíamos escrito que era menos K al cuadrado partido en 2AB. Sí, en realidad un poco manipulación nomás como de las cuestiones para cuando nos pidan calcular cualquier cosa, como saber de dónde obtenerla en general. ¿Sí? ¿Alguna duda? En realidad era puro pasar multiplicando y dividiendo cosas de aquí para allá. ¿Sí? No era muy entretenido este problema. Más que matraquear, y en verdad probablemente lo más entretenido era meterle números, pero una lata meterle números ahí como a todas esas constantes me feas. Por ahora. No sé si nos vamos a detener un poco de acá, porque además probablemente les sirva harto para la tarea. Este problema de aquí, y que son cuando tenemos átomos, que son también como hidrogenoides y todo lo que queramos, pero que en verdad las masas son medias comparables entre los electrones y los núcleos. Entonces, que no podemos considerar una mala aproximación, considerar que los núcleos están en el centro como del átomo y los electrones giran alrededor, sino que lo mejor entonces es considerar que en verdad los dos están girando y analizarlo en torno, su movimiento en torno al centro de masa, ¿sí? Y ver qué es lo que sucede ahí, y ahí calcular también las cosas, y en realidad es algo bastante similar como a lo anterior, sino que el procedimiento es un poco distinto, pero los resultados son más o menos similares. Ya, entonces, el problema 2 nos dice, masa reducida y el radio de la órbita. Asuma un electrón con masa m y carga menos e junto a un núcleo pesado de masa m y carga ZE que giran, como en un átomo de Bohr, alrededor de su centro de masas, como se muestra en la siguiente figura. Tenemos una figurita y nos dice, muestra que el radio de la órbita, R en la figura, del electrón está dado exactamente por R sub n igual a epsilon 0 h al cuadrado partido en pi m z e al cuadrado por n al cuadrado, donde n es un entero positivo. 1, 2, 3, me falta una coma ahí. Aplique esta conclusión para resolver el problema 1 del auxiliar. Vamos a saltar un poco eso y ver más que nada la parte C. Es decir, muestra que si el m de la fórmula de la parte A es reemplazado por la masa reducida, mu, entonces el valor r sub n calculado de esa ecuación no es el radio de la órbita r, sino la distancia d igual r más r entre el electrón y el núcleo. ¿Sí? Ya. Entonces, la parte A nos dice que encontremos básicamente el radio de la órbita y que nos debería dar esa cuestión de ahí. Entonces, ¿cómo encontramos el radio de la órbita? ¿Qué es lo que podemos hacer? OSR chico. Y, bueno, también cuantizarlo y todo. Ya, primero vamos a encontrar una relación que nos va a ser bastante útil y que vamos a definir qué es lo que es el centro de masa. Entonces, si yo, estoy dando por vuelta aquí, si yo pongo un sistema de referencia acá, ¿sí? Que vaya así, y esto vaya así,
Entonces, mi centro de masa está en cero, ¿cierto? Voy a pararme, voy a poner un sistema de referencia justo en el centro de masa. Entonces voy a tener acá que voy a definir dos vectores, R1, R2, y voy a decir que este centro de masa está dado por M R1 más M R2. Y me falta esto que está partido por la masa total, ¿cierto? M más M. Pero como está esto es igual a 0, hay que eso. Ese se anula. Entonces de acá tengo que M, esto es R en X tongo, menos M R en X tongo. Entonces tengo que MR es igual a MR y por ende que R es igual a M partido en M por R. ¿Sí? Entonces tengo una relación para los radios de estas cosas, ¿sí? En función de mi sistema de referencia que está parado en el centro de masa. De acá también puedo ver cuál es la fuerza que siente el electrón. Está dada por, de más o menos lo que vimos antes, eh, por la carga del electrón, porque eso es lo que está olvidando, ¿cierto? Sí. Por el campo eléctrico que produce el protón, y esta cosa es, lo voy a escribir así, 1 sobre 4 pi epsilon 0, por la carga del núcleo, que es ZE, partido en la distancia entre el núcleo y el electrón al cuadrado, ¿sí? Donde D, entonces la distancia entre el electrón y el núcleo. R más R. Y por ende, entonces, esta fuerza me queda igual a menos E al cuadrado, Z, partido en 4 pi epsilon 0, R más R al cuadrado. Igual voy a reemplazar al tiro cuánto, como esta relación que había encontrado para los dos radios, para ir dejando todo en función del radio eh, del electrón, de la órbita del electrón. 4 pi epsilon 0, R más, era así, o era N chico. Era N chico. M partido en M, R al cuadrado, o epsilon 0, R factor de, y esto puedo dejarlo como M más M partido en M grande. ¿Ya ven ahí? Sí. Ya. Y voy a hacer otra cosa que es también evaluar esto en lo que debería ser masa por la aceleración centrípeta, que es V al cuadrado partido en R, la aceleración centrípeta del electrón alrededor del centro de masa, ¿sí? Que en torno a lo que está girando. Ya, entonces de acá lo que me falta es encontrar cuánto vale esta cosa de acá, cuánto vale V al cuadrado. Entonces, ¿de dónde puedo obtener más información? Es del momento angular, y además el momento angular es lo que vamos a cuantizar, ¿ok? Entonces, en realidad, y
h barra n. Entonces, el momentum total, o el momento angular total, es el momentum respecto al centro de masa de 1, más el momentum respecto al centro de masa, puedo decir en verdad, del electrón y del núcleo. Entonces, este momento angular va a estar dado por, ¿cuál es el momento angular del el electrón? Es algo como m omega r al cuadrado más m omega r al cuadrado. Y eso tiene que ser igual entonces a h barra n. De donde podemos obtener que omega es igual a h barra n partido en m r al cuadrado más m r al cuadrado. Y podemos también usar nuestra relación que habíamos encontrado antes entre los radios y decir que esto es mr al cuadrado más m por m partido en m r al cuadrado. Mentira, esto está al cuadrado. Entonces esto es h n partido en r al cuadrado, o factorizar por m igual, y tengo 1 más m partido en m, ¿cierto? Y por ende omega es igual a h barra n partido en r al cuadrado m más m partido en m. Ya. Voy a volver acá y a esto le voy a asignar un numerito a esta ecuación para poder referenciarlo nomás. Entonces, vamos a tomar nuestro resultado. Y además notamos que la velocidad del electrón está dada por omega r. En la ecuación 1. Y vamos a tener entonces, ¿cuál es la ecuación 1? mv al cuadrado partido en r. M partido en r por v al cuadrado, que es omega al cuadrado, r al cuadrado, igual a, se me olvidó lo que está del lado derecho, que es menos e al cuadrado z partido en 4 pi epsilon 0 r, y me da la impresión de que aquí está como igual más. M más m partido en m al cuadrado. Y ahora reemplazamos entonces cuánto vale nuestro omega al cuadrado, que debería ser h barra n partido en r al cuadrado m por... Y no, eso está al cuadrado. No. Esto al cuadrado, me queda un r acá, menos e al cuadrado z, partido en 4 pi
epsilon 0, R, m al cuadrado. Voy a sacar del paréntesis estas cuestiones. Voy a dejar R al cuadrado, M al cuadrado. Cuadrado. Me falta un R por algún lado, ¿no? Aquí, si no me equivoco, es R a la cuarta. Estoy multiplicando por este R de acá arriba. Y ahí sí creo que voy bien. Al cuadrado. Ahí sí. Podemos simplificar eso de ahí. ¿Qué más podemos simplificar? Esta cosa de acá. Hay un R que me está sobrando, ¿no? Ok. Siento que me sobra un R. Y no sé cuál es. O me falta un R. No sé exactamente cuál es. Creo que ese debería estar al cuadrado, pero no estoy del todo seguro. Déjenme revisar en dónde puedo habérmelo. Aquí. Aquí cuando factoricé por R y lo saqué del paréntesis, esta cosa está al cuadrado, ¿no? En la ecuación 1 me faltaba un R. Al cuadrado. Entonces todo este rato tengo que arrastrar un R al cuadrado. Ahí sí. Porque S se comen esto de acá, me queda un R solito, y tengo entonces que h barra al cuadrado n al cuadrado, partido en R m, es igual a menos e al cuadrado z, partido en 4pi epsilon 0, y nada más. Y ese menos de ahí lo estoy arrastrando porque no le puse el signo a la aceleración centrípeta, que es negativo. Pero ahí lo arreglamos al tiro. Entonces R nos quedaría como h barra al cuadrado n al cuadrado partido en e al cuadrado z m 4pi epsilon 0. Me saqué el signo porque olvidé cambiar ponerle el signo a la aceleración centrípeta, que siempre apunta hacia el centro, entonces también es negativo. Y voy a reemplazar cuánto vale h barra, porque h barra es h por 2pi, partido en 2pi. Le estoy haciendo algo mal aquí, y es que este está multiplicando. Epsilon 0. Y esto es entonces e al cuadrado z m, y el h barra es h partido en 2pi, entonces acá tengo un 4pi al cuadrado. Yo tengo entonces que el Rn es h al cuadrado, n al cuadrado, epsilon 0, partido en z e al cuadrado, m pi. Y si no me equivoco, es exactamente lo mismo que está allá, sino que está un poco desordenado. Y entonces tenemos cuánto es el radio de la órbita de este átomo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda como entre medio de lo que hice por acá? Creo que esto sí les va a servir para su tarea. Así que si tienen duda, me preguntan nomás. ¿Ok? La tarea. Ya.
Entonces, la parte de esta cuestión nos pide replicar todo como la parte P1 para este átomo, pero filo, no vamos a darnos tantas vueltas en eso. Pero sí nos vamos a preocupar de la parte C. No quiero hacer la parte B porque probablemente resolvamos mucho de la, como que necesitemos sacar energía y todas esas cosas que tienen que hacer en la tarea. Y no sé si quiero resolverlo completo. Pero la parte C tiene algo interesante y nos dice que si el m de la fórmula que encontramos recién es reemplazado por la masa reducida, donde mu es m más m partido en m, si lo reemplazamos por la masa reducida, el valor de Rn calculado de esa ecuación no es el radio de la órbita R, sino de la distancia d igual R más R mayúscula, entre el electrón y el núcleo. ¿Sí? Y esto sí, lo vamos a hacer tan interesante, y es que nos dice, si yo reemplazo ahora epsilon 0, h al cuadrado partido en pi, y en donde tengo el m, reemplazo el mu, z e al cuadrado, n al cuadrado, o sea, epsilon 0, h al cuadrado partido en pi, mu, o sea, m por m más m partido en m, z e al cuadrado. Esta cosa es lo mismo que calcular el radio de la distancia, en verdad. No estamos calculando el radio de la órbita, sino la distancia entre el núcleo y el electrón. Entonces, esto es lo que obtenemos cuando reemplazamos la masa reducida y veamos si podemos calcular D. Veamos si nos da lo mismo. Entonces, D, que es R más este R grande, y que recordemos que el R grande está dado por M partido en M, R chico, o sea que tenemos R factor de 1 más M partido en M, y eso nos queda entonces. Nosotros conocemos cuánto vale ese R, y es epsilon 0, perdón, h al cuadrado, me falta un n, ¿o no? Ah, no, está ahí. N al cuadrado, partido en pi, m, z, e al cuadrado. Y ahora está todo multiplicado por este 1 más m, o en verdad, voy a escribirlo al tiro así. Está mal ahí. Eso así. M más m partido en m mayúscula. Y creo que me tuvo que agregar una, ¿no? ¿Cómo escribir la masa reducida? Porque esto tiene pinta de ser lo que está ahí arriba. Tiene mucha pinta de ser eso. Es así. Puedo. Estoy intentando mirarlo y ver si es que me equivoqué en algo. Si definí mal la masa reducida. Y creo que no, en verdad. Pero
Comprobemos. Que no definimos la masa reducida. Que no estoy viendo nomás la transformación. ¿No está bien? Ah, sí definí mal la masa reducida. Sí definí mal la masa reducida en el sistema. Mu, perdón. Es justamente al revés. La masa reducida, eso es así. La masa reducida es m partido en m más n. Puta, perdón. M partido en m más m. Entonces lo que tenemos acá es exactamente lo mismo. H al cuadrado, n al cuadrado, partido en pi m por m partido en m más m. Va a ser eso mismo. Z e al cuadrado. Entonces lo que estoy calculando ahí es d. Y efectivamente igual a este R'(n). Que si reemplazamos la masa reducida en la ecuación del radio. Reemplacé mal la masa. Ya. No escribí la denuncia. Eso, sorry por el chanclazo ahí de la masa reducida. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Por acá. De todo esto. ¿No? ¿Van bien? Ok. Entonces, hagamos el último problema. Que es de la última materia que tuvieron que haber visto. Y que son ondas de materia. ¿Sí? Entonces, esto nos dice, usamos la relación relativista entre E y P para mostrar que electrones y fotones con la misma energía E tienen distintas longitudes de onda. Entonces, nos da una nota aquí que dice, incluso a energías relativistas, la relación de Broglie, lambda igual H partido en P, es correcta. Entonces, para un fotón, nosotros tenemos que la energía está dada por P, por su momentum y la velocidad de la luz. Mientras que para un electrón, la forma relativista de la energía es E raíz de mc al cuadrado más P por C al cuadrado. Y lo que quiero ocupar acá es que la energía al cuadrado es igual a mc al cuadrado más pc al cuadrado. Y perdón, este momentum es el momentum del electrón. Entonces, partiendo de ahí, voy a decir, si las energías son iguales, lo que tengo es que P al cuadrado o PC
al cuadrado es igual a mc al cuadrado más PEC al cuadrado. Puedo factorizar por los c al cuadrado, voy a tener entonces p al cuadrado igual mc al cuadrado más p al cuadrado. Y lo que nos dice la relación de Broglie, o la ley de Broglie, ¿cómo le decimos? Relación de Broglie, es que esto es h partido en lambda, y que esto también es h partido en lambda de la onda del electrón, ¿sí? De la onda de materia del electrón. Entonces, puedo escribir esto así. Voy a escribirlo acá así. Puedo factorizar por h y dejar esto de esta forma. Y entonces puedo notar que estas dos longitudes de onda difieren entre ellas y que, bueno, perdón, aquí me falta un cuadrado. Y que la diferencia entre ellas está dada por la masa del electrón, la velocidad de la luz y h, ¿sí? Ahora no es que la diferencia sea exactamente eso, sino que, bueno, el inverso de sus cuadrados, la diferencia del inverso de sus cuadrados está dado por eso, ¿sí? Y con esto demostramos que las longitudes de onda son distintas a pesar de tener igual energía. Ya. La parte B nos dice, muestra que las longitudes de onda tienden a ser iguales cuando E es mucho más grande que ME c al cuadrado, aunque la masa del electrón por c al cuadrado. Entonces, voy a tomar la misma expresión de la que partí, que esta de aquí, y voy a decir, sí, si es mucho mayor que mc al cuadrado, cuadrado, más pc al cuadrado, entonces voy a tener aquí e al cuadrado menos mc al cuadrado igual a pc al cuadrado. Y si este de acá, es mucho más grande que el de al lado, entonces, perdón, si ese es mucho más grande que ese, entonces también tenemos que el cuadrado también es mucho más grande que el otro. Y básicamente a algo muy grande, restarle algo muy chico, podemos decir que esto es casi no haberle restado nada. Y por ende que esta cosa, el momento del electrón, p al cuadrado, c al cuadrado, p al cuadrado, c al cuadrado, y ahí sí, sí que tenemos que sus momentum son iguales, entonces h partido en lambda al cuadrado y por ende igual a E. ¿Sí? O sea, lo que nos dice es que para energía muy grande, entonces las longitudes de onda
tienden a parecerse entre ellas. ¿Sí? O relativamente más grandes que al menos el momentum del, o sea, la energía en reposo del electrón. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillo?